ya estoy aprendiendo a poner a grabar yo sola. Bueno, a ver. El día de hoy, tal como dijimos antes, vamos a comenzar con el estudio de funcionamiento de los órganos de la sociedad anónima. Ya conocemos, porque ya estudiamos en la parte general de la ley, los principios básicos respecto de reunión de socios, ¿no? Es decir, esa importancia que se adjudica obviamente, lo que deciden nada menos que quienes son, desde el punto de vista económico, los dueños de la sociedad, ¿no? Es decir, los socios. Y, pero, ¿qué sucede? Que la sociedad anónima, como tiene esa vocación de número, de mucha cantidad, por decirlo así, o posibilidad de mucha cantidad de accionistas, bueno, merece en el derecho comparado en general Buen una día, normativa, disculpen. ahí voy, te voy a cohostear, una normativa especial. A ver, acá estaba cohosteando la doctora, espere que está lento esto mientras vengo allá, ya estamos grabando. Sí, vi que estaban grabando y está lento. Sí, está lento todo, pero bueno, Sí. seguimos. Y ya había empezado la clase para que nos rindiera los minutos. Bueno, no sé por qué, está lento. Bueno, uno ahora está acostumbrado a estos temas tecnológicos, más lento, menos lento, inestable. Bueno, pero seguimos, voy siguiendo lo comenzado, ¿no? Entonces decía, aspectos generales, principios generales, sí, pero una normativa muy específica por Se ve que la profesora salió, pero cohosteó a una alumna. Sí, la perdimos. Sí. Ahora va a entrar de nuevo. A ver. Profe, yo estoy de administradora ahora, no sé qué tengo que hacer. Estoy admitiendo ahí. Bien, admite Belén, pero cohosteame a mí, por favor. Bien. Bien. Accedemos entonces al... Todavía no me has cohosteado, Belén, ¿verdad? No. Ahora sí, Belén, gracias. Voy a llamar a la profesora a ver qué le pasó.
Bueno, voy a continuar un poquito yo, ¿sí? Hasta que está reseteando la computadora. No sabe la profesora qué fue lo que le pasó, ¿sí? Bueno, son gajes del oficio. Voy a ir admitiendo y vamos a hablar hoy con el tema de las asambleas, ¿da? Tenemos asambleas que son generales y asambleas que son especiales. No sé en qué había estado hablando porque entré un poquito más tarde la profesora, ¿sí? Eso está previsto, el tema de las asambleas, en el artículo 342, creo que si no me equivoco, pero estoy buscando la ley. Aparte, este código no es el mío, no lo entiendo mucho. Uno se acostumbra al código de uno. No, ahí está acá. $3.40, profesora. 3.40 en adelante, exactamente, muy bien. ¿Sí? La forma que tienen de reunirse los socios es a través de una asamblea. Y esas asambleas pueden ser generales, que en esa vamos a hablar de lo que son las asambleas ordinarias y extraordinarias, cuando corresponde una asamblea ordinaria, cuando corresponde una asamblea extraordinaria, pero también hay asambleas especiales, esa tiene que ver con una clase o serie de accionistas. Me dice que la asamblea, en el 340, en forma genérica, me establece que la asamblea de accionistas están constituidas, son la reunión de los accionistas establecidos en función de lo que marca la ley y lo que prevé el estatuto o el contrato social. Obligarán a todos los accionistas, aún los que están ausentes o disidentes, o sea, los que no estuvieron de acuerdo, y en ese caso, si los accionistas no están de acuerdo, van a poder impugnar esta asamblea resuelta por los accionistas. Pero en principio vamos a hablar de cuáles son esas asambleas generales, de qué es lo que corresponde, cuándo se celebra una asamblea ordinaria y cuándo corresponde una asamblea extraordinaria. Bien, con respecto a la asamblea ordinaria, está establecido en el artículo 342 de la Ley de Sociedades, y me dice que corresponderá a la asamblea ordinaria considerar y resolver lo siguiente: el balance general, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, el proyecto de distribución de utilidades, memoria e informe del síndico o comisión fiscal, y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley o al contrato, y que someta a su decisión el administrador o el directorio y la comisión fiscal o el síndico. Designar o remover al administrador o directores, a los síndicos y a los miembros de la comisión fiscal, y fijar su retribución, y ver el tema de la responsabilidad de los administradores o directores o la comisión fiscal o sindicatura. A ver, ¿recuerdan ustedes? La asamblea ordinaria se celebra una vez al año, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos documentación y contabilidad, lo que hablaba la profesora? De que al cierre del ejercicio económico, ¿sí? Sí, al cierre del ejercicio económico se va, se tiene que presentar el balance y se va a convocar a una asamblea ordinaria de accionistas. Es dentro de los 180 días del cierre del ejercicio económico. Entonces, la asamblea ordinaria tiene que ver con la gestión interna de la sociedad. Va a tratar los estados contables, las memorias, los informes del órgano administración y representación, y en caso de existir comisión fiscal o sindicatura, también van a ver dichos informes. Tengamos en cuenta que esos informes, esa documentación, tiene que estar por lo menos 10 días antes a la celebración de la asamblea, tiene que estar
a disposición de los accionistas para que los accionistas puedan celebrar, para tener conocimiento al momento de ir a la asamblea y si van a votar a favor o en contra de las decisiones tomadas. Tengamos en cuenta que acá también tenemos el proyecto de distribución y ver qué es lo que se va a distribuir. Hay que ver también, analizar para eso, y tenemos que ver la contabilidad, la responsabilidad de los administradores, si van a continuar o van a iniciarle acción de responsabilidad contra ellos. Lo mismo que en caso de existir comisión fiscal o sindicatura, ¿sí? O sea, lo que vuelvo a repetir, la asamblea ordinaria, lo que se va a tratar es la gestión de la sociedad, ¿sí? O sea, lo que está establecido en el contrato o la administración o las medidas que ha tomado el órgano de administración, y en caso de existir comisión fiscal o sindicatura, también su memoria a los efectos de analizar si fue correcta su gestión, ¿sí? Si nosotros, esa es en principio la competencia de la asamblea ordinaria, que se va a tener que establecer en el orden del día, ¿sí? Cuáles van a ser los temas que se van a tratar. Voy a ir admitiendo. ¿Sí? Entonces, en principio, tenemos que hacer referencia que la asamblea ordinaria se tiene que reunir por lo menos todos los años dentro de los 180 días del cierre del ejercicio económico. Eso está previsto en el artículo 344, yo mientras tanto voy mirando el artículo, 344, que la asamblea se realiza dentro de los 180 días del cierre de ejercicio. ¿Dónde se celebra esa asamblea? Bueno, la asamblea debe reunirse en la sede social o en otra localidad, en otro lugar, pero que sea de la misma localidad, por lo establecido en el artículo 340. O sea que no podría funcionar en otra localidad, en otro departamento, quiero decir, cuando estoy hablando de localidad, o fuera del país, ¿sí? Esto, ¿saben por qué lo estoy haciendo referencia? Porque el viernes vamos a hablar del órgano administración y representación. Y acá está discutido por la doctrina cuándo se puede celebrar y si tienen que estar presentes los directores en función de lo que establece la norma, ¿sí? Y lo que se está dando en la práctica, porque muchas veces los directores puede que presencialmente no esté, pero a través de videoconferencia o a través, hoy en día por Zoom, se puede celebrar una reunión de directorio en función, pero la persona no estar físicamente, ¿bien? ¿Cuáles son los temas de una asamblea extraordinaria? La asamblea extraordinaria está prevista en el artículo 343 de la ley 16060. ¿Y cuáles pueden ser los casos en que se convoca a una asamblea extraordinaria de accionistas? Porque esta es la posibilidad que tienen, tengamos en cuenta que las asambleas es la posibilidad que tienen los accionistas de tener conocimiento de la situación, de cómo está lo que le está sucediendo a la vida de la sociedad, ¿sí? Y en función de ello van a poder oponerse o si se van a tratar temas determinados, por ejemplo, lo que se va a ver en la asamblea extraordinaria, ¿sí? Si están de acuerdo o no, y si van a poder ejercer el derecho de receso, por ejemplo, o van a poder pedir más información, o van a poder iniciar acción de responsabilidad, ¿bien? O sea, para eso van a tener que votar en contra. ¿Me expreso? ¿Qué establece el 343 con respecto a la asamblea extraordinaria? Dice que le compete a la asamblea extraordinaria resolver todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea ordinaria.
La asamblea ordinaria veíamos que tenía que ver con la gestión interna de la sociedad. ¿Bien? El funcionamiento, el proyecto de distribución, pero para el proyecto de distribución vamos a tener que aprobar los balances, las memorias del órgano administración y representación y de la comisión fiscal. Entonces, ¿qué se trata en una asamblea extraordinaria? Se va a traer modificación del contrato, el aumento del capital, ¿sí? El reintegro de capital, rescate, reembolso, amortización de acciones, transformación, fusión, escisión, disolución de la sociedad, emisión de debentures, limitación o suspensión del derecho de preferencia. Todos estos temas ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Pero me dice acá, en la parte final del 343, también le corresponderá resolver sobre cualquier asunto que, siendo competencia de la Asamblea Ordinaria, sea necesario resolver urgentemente. ¿Bien? Entonces, ¿qué le compete a la Asamblea Extraordinaria? Todo lo que tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, con las modificaciones al contrato. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con aumento, reintegro, rescate, reembolso, amortización de acciones, pero también tiene que ver con la transformación, la fusión, la disolución, si se van a emitir debentures o partes beneficiarias. Pero me dice, bueno, si no se pudo resolver, hay un tema urgente que resolver, que era tema de la asamblea ordinaria, y no podemos esperar a que pase un año de esa asamblea extraordinaria, y convocar dentro de los 180 días, entonces se va a convocar a una asamblea extraordinaria. ¿Sí? También, ojo, si bien nosotros decíamos que por cuando veíamos en el código el artículo de que se va a tratar el tema de la responsabilidad de los administradores, ¿sí? También puede ser que se trate este tema en una asamblea extraordinaria. Una cosa que quiero hacer claro, la resolución respecto a promover una acción de responsabilidad contra los administradores puede ser considerada incluso aunque no figure en el orden del día, ¿sí? Podría ser resuelto esto por una asamblea extraordinaria cuando es necesario resolver en forma urgente el tema de la responsabilidad de los administradores. Si ustedes miran el artículo 393, que es la acción social, dice, la acción social de responsabilidad será ejercida por la sociedad previa resolución de asamblea de accionistas, ¿sí? Que podrá considerarla aun cuando el asunto no figure en el orden del día. O sea, nosotros vamos a ver cómo se convoca a esa asamblea ordinaria o extraordinaria. Y se va a tener que tratar los temas establecidos en el orden del día. No se puede establecer, no se puede poner, por ejemplo, que se van a tratar temas, asuntos varios, por ejemplo, establecer. ¿Sí? Eso habría una nulidad en ese caso de esa asamblea porque no sabemos de qué se va a tratar como accionistas cuando vayamos a la asamblea. Nosotros tenemos que tener determinado qué temas se van a tratar, un poco para analizar nosotros como accionistas y en función de ello vamos a votar. Pero hay una excepción, yo les decía recién que se puede tratar el tema de la responsabilidad contra los administradores y directores, incluso aunque no esté establecido en la asamblea ordinaria o extraordinaria el orden del día. ¿Sí? Entonces, yo les decía que cuándo se podía convocar cuándo se convocaba a una asamblea ordinaria. ¿Cuándo les parece a ustedes que se convoca a una asamblea ordinaria?
Recién se los dije. ¿Dentro de qué plazo? ¿No eran de los Hola, 60 llegó días? Beatriz. ¿Cuándo se acuerda que les dije? Se celebra una vez al año la Asamblea Ordinaria, dentro de los 180 días del cierre del ejercicio económico. Todo el resto de las asambleas, salvo que sean asambleas especiales, ¿sí? Que eso atiende a una clase, a una clase de accionistas, perdón, es competencia de asamblea extraordinaria. O sea que se puede realizar una asamblea extraordinaria en cualquier momento, cuando sea necesario, cuando sea conveniente, puede ser que se convoque a una asamblea extraordinaria. Después, quien convoca una asamblea ordinaria, la asamblea ordinaria es solamente una vez al año. Todo el resto son asambleas extraordinarias, ¿sí? Beatriz, estaba haciendo una introducción de qué se trata en una asamblea ordinaria y qué se trata en una asamblea extraordinaria. ¿Bien? ¿Sí? Y también estaba haciendo referencia a que lo vamos a ver, qué es lo que se va a tratar en las asambleas, en función de lo que establecen los artículos, pero hacía un caso especial que me regula el artículo 393 con respecto a la acción social de responsabilidad de los administradores, que aunque no esté establecido en el orden del día, que es fundamental establecer cuáles son los temas que se van a tratar en el orden del día, ¿sí? No es necesario. Puede ser que se plantee la responsabilidad de administradores o directores, aunque no figuren en el orden del día. ¿Bien? Ahora sí, si quieres, puedes continuar, que capaz tienes una PPT. Estás con el silencio. Tomo la rienda. Recién, ahora agarré mi otra computadora, hace ratito, y la fui a buscar y todo. Pero la verdad es que no sé qué tiene no reparado la grande que tengo aquí adelante, que todavía no se decidió a componerse. Bueno, vamos a ver. Yo acá tengo el PPT con la información, vamos a pasar rápido lo ya visto. Esperen, ¡ay, qué viva! Usaba la confusión de tener varios mouse, estaba con el mouse de la otra máquina, bueno, no importa, ya estoy. Vamos a hacer el share screen, a la parte de PPT para tener como guía. No voy a repetir lo que vieron, porque no tenemos tanto tiempo, lamentablemente. Pero, ¿cómo era esto? Animations, ¿era por acá que va? Bueno, estoy en un programa raro, vamos a dejarlo así, y porque si no perdemos tiempo. ¿Ya vieron la noción? Acá, ¿vieron la parte formal, Rosana, de que se puede realizar por videoconferencias y todo eso? Eso no entré mucho en detalle. Yo les decía que eso me lo establece menciono. la ley que tiene que ser en la localidad, dentro Sí. de la ciudad. Perfecto. ¿Sí? Sí. No hay problema. Incluso Era hice solo una pasar eso. referencia Ahora, en el órgano Administración y Representación, qué comprendido. sucedía, ¿sí? Que Comprendido. incluso la doctrina ahora habla de que por videoconferencia se podría realizar. No sé qué criterio, qué opinión tienes con respecto a las asambleas de accionistas, si tienen que estar presentes o puede también celebrarse por videoconferencia. No me quise... la reforma, la reforma que se hizo el año pasado de la ley 16.060 específicamente dice, lo que estoy mirando en este momento, está siendo compartido. Esperen, ¿sigue grabando? Sí. Expresamente se incluye en el artículo 340, se podrán realizar por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea que brinden certeza sobre la identidad de los participantes, así como la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real, en imagen y sonido. Es decir, a ver, antes era un tema de discusión, de entendimiento, ahora lo tenemos hace un año casi clarito. Se pueden realizar por videoconferencias. Es más, lo que agrega la legislación actual es, y además se ajusta también, tiene que ver con las actas de la Asamblea en ese caso. Agrega esta reforma en nuestra ley que deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de 30 días siguientes el acta de la Asamblea.
30 días a partir de que concluye la asamblea. ¿Y qué se le agrega para ligar todo lo que son las formalidades? Con expresa constancia del medio de comunicación utilizado. Es decir, fue por Zoom, poner Zoom de tantos minutos. Bueno, si fue presencial, presencial. Pero la idea es que quede eso también aclarado. Y después dice, el otro agregado, no se requerirá en este caso la firma del accionista asistentes en el libro de registro de asistencia de accionistas a las asambleas, debiendo dejarse expresa constancia que la asistencia fue por medio virtual. Obviamente, cuando en la clase de taller que toque este tema, hagamos el simulacro de asamblea para ver cómo se organiza todo esto, vamos a ver que cuando entra a la asamblea, el accionista firma el registro. Pero acá, si se va a admitir que sea virtual, no se puede mantener, obviamente, una dimensión de un requisito formal de esta forma. Pero ¿qué pasa? Que la idea es que queda el registro de la presencia. Entonces, bueno, la ley abre esa posibilidad. Una vez que en el 340 se agrega este tema formal de actualización, bueno, lo otro que nos queda para reforzar en esta presentación general, hablando de asambleas, que las resoluciones obligan a todos los accionistas y deben ser cumplidas por el órgano de administración. Es decir, acá no importa cuán grande era la mayoría, a menos que haya una calificación especial de mayorías en el estatuto, eventualmente en la ley, siendo una resolución legalmente tomada, obliga a todos. Y fíjense el tono que habla el 340, dice, deben ser cumplidas por el órgano de administración. Hay en realidad una instrucción de lo que hace, lo que decide la asamblea respecto de lo que debe ser la gestión de administrador y representante, de directorio, ¿no? Usualmente. Deben ser cumplidas. Bueno, el órgano de gobierno es la expresión de la voluntad colectiva, es decir, hay una decisión, y eso significa una resolución, eso significa que es una decisión de la sociedad, y tiene actividad interna a la sociedad el órgano de gobierno. ¿Por qué la califica así la doctrina? Porque no tiene facultades de representación, por más soberano, digamos, en términos de decir algo máximo, que es el órgano de gobierno, en este caso de la anónima, las asambleas de accionistas, para afuera no puede hacer nada, no puede contratar, no puede tomar nada. El que cumple, debe cumplir, como dice el 340, lo que decide la asamblea es el directorio, el órgano de administración y representación. Por eso, por ejemplo, cuando ha habido, yo qué sé, problemas con que el que está director desaparece, se lleva los libros, ahí se genera un problema bárbaro, porque la asamblea debe ser convocada por el directorio, y si no hay directores, ¿cómo reunir el órgano que va a elegir a los directores para sustitutos del que se fue? Bueno, en definitiva, en estos casos de emergencia se busca, ahora vamos a ver las alternativas de convocatoria, la que no pase por el director, y bueno, rápidamente se remueve al saliente, se elige otro, ¿no? En este concepto que recién decía la doctora de competencias extraordinarias que puede haber, o más bien en lo que estoy diciendo yo, de la competencia residual de la asamblea extraordinaria. Pero ahora vamos a volver al paso a paso, agradecidísima, Rosana, que tomaste la rienda ahí, que yo me caí del caballo, yo no, la computadora, y tú agarraste la rienda y seguiste adelante. Bueno, sigo en el orden, digamos, de lo que viene en la ley, que es el orden que estamos manejando para la clase. Las asambleas pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales. ¿Estamos ante una asamblea ordinaria? Cuando tiene una competencia muy especial, dada por el artículo 342, que hace a la vida de la sociedad, hace a ciertas decisiones que son regulares y anuales. Una asamblea ordinaria hay una sola por año. Es la que le toca resolver sobre estos puntos, que se proponen también, como tienen que ver con el ejercicio civil, también se proponen para la decisión una vez por año. ¿Cuáles son? Bueno,
aprobar o no, es decir, resolver sobre el balance general, el proyecto de distribución de utilidades, la memoria y el informe de la sindicatura, y otras medidas que también le puede cometer la ley o el contrato. A ver, esto que yo leí, balance general, que son los estados de situación y de resultados, el proyecto de distribución de utilidades, es decir, en qué porcentaje se va a distribuir utilidades ese año, ese ejercicio. La memoria, que es el relato, un relato muy conciso y muy programático muchas veces, de los directores respecto de qué pasó ese año. Y el informe del órgano de control, si existiere, esto es un rito anual, por decirlo así, en la reunión de la Asamblea Ordinaria. Los accionistas van a votar al respecto, bueno, su opinión, lo que sea. Además, esa otra competencia exclusiva de la Asamblea Ordinaria, exclusiva de raíz de la Asamblea Ordinaria, es la designación o remoción de los soportes del órgano de administración y del órgano de control. Es decir, el órgano de gobierno, la Asamblea, decide quiénes van a ejercer las funciones de los demás órganos de la sociedad. Siempre tiene que haber el de administración y representación, y el de control si lo hubiere. Decide el órgano de gobierno. Bueno, puede ser que ese año reelijan, puede ser que en la asamblea ordinaria de ese año remuevan, o puede ser que duren 2 años y simplemente tomen constancia de que están en la duración de 2 años. El otro punto sobre el cual resuelve la asamblea ordinaria con convocación propia es respecto de las responsabilidades de los soportes del órgano de administración y de control. Es decir, así como la asamblea ordinaria es la que elige, designa, no, elige quiénes van a ser los soportes de esos 2 órganos, es también la que lo controla. Y por lo tanto va a calificar si actuó correctamente y aprueba lo actuado, o acaso, si hay algún tipo de incumplimiento, se va a plantear si hay un tema de responsabilidad, y vamos a ver en unos minutos cómo funciona este tema de responsabilidades. La asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria es para todo lo demás. Es para todo lo demás. Dice el 343, todos los asuntos que no correspondan a la asamblea ordinaria van a ser competencia de la extraordinaria, no admitiéndose pacto en contrario respecto de lo que sea la competencia en modificar el contrato, aumento y reintegro del capital, el caso de decidir sobre rescate, reembolso y amortización de acciones, la decisión sobre disolución de la sociedad y aspectos de la liquidación, como son la designación del liquidador, ¿no? Todos estos temas. Las decisiones sobre obligaciones negociables, es decir, la emisión de otros títulos, y eventualmente limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia en un caso que se presentara, en caso que se presentara en el orden del día, un aumento de capital. Pero además, y esto redondeando lo que yo escuché que dijo la doctora, tiene una competencia urgente, que es que si hay un problema en ese momento con los administradores, hay que plantear la posibilidad de remoción o cualquier tipo de decisión relacionada con un tema de responsabilidad. Bueno, a ver, la asamblea ordinaria, que es la que tiene vocación para tratar el tema, solo se reúne una vez por año, nada más. Entonces, si hay una emergencia, se convoca a la asamblea extraordinaria. Por eso se llama competencia urgente, porque no es la propia, pero si es necesaria, y es un tema que hay que decidir, obviamente se tiene que proceder de esta manera. Entonces esa es la competencia y urgencia de la asamblea extraordinaria. En tercer lugar está la asamblea especial, que es aquella que reúne a los accionistas titulares de una determinada clase de acciones, solo para adoptar resoluciones en aquellos puntos de la vida de la sociedad que pueden afectar sus derechos. Recordemos, la clase de acciones, que haya más de un tipo de acciones, que haya una clase de acciones en la sociedad anónima, responde a determinadas características de acciones que tienen algún derecho plus, las llamadas acciones preferidas. Entonces, cuando hay acciones preferidas en esa sociedad anónima, si se llega a plantear en el orden del día un punto para decidir que pueda implicar disminución de sus derechos, una forma distinta de ejercicio, lo que sea,
ahí sí, se convoca a la asamblea especial, solo integrada por estos accionistas y sin su consentimiento, por más que haya tenido una abrumadora mayoría en la asamblea de la sociedad correspondiente, en la asamblea sea ordinaria o extraordinaria correspondiente, sin el consentimiento de la mayoría de la asamblea especial, no se van a modificar los derechos de esos accionistas. Pero es como una reunión dentro de la organización societaria solo para casos muy específicos y que eventualmente pueden no existir, porque pueden no haber acciones preferidas. Incluso puede existir, pero nunca reunirse, porque desde que se generaron nunca cuestionaron el alcance de sus derechos. Bien, ya vieron esto. Cuando se celebran, la ordinaria, una vez por año, dentro de los 180 días del cierre del ejercicio. Es decir, para esta fecha, unos días antes, tiene que estar preparada toda la documentación contable, tiene que estar preparado el balance general, el informe, la memoria, el informe del síndico, ¿no? Todo este tipo de las notas contables a los balances, todo lo que implica la documentación contable y el pronunciamiento del órgano de administración y representación. Y la extraordinaria se reúne en cualquier momento que se estime necesario, cuando haya un tema para plantear, salvo que sean estos temas propios exclusivos, pero cualquier tema de gravedad que implica una necesidad de convocatoria de los accionistas, se reúne la asamblea extraordinaria. Y acá viene esto interesante que yo comentaba al pasar hace unos minutos. ¿Quiénes convocan a asamblea de accionistas? Porque el principio es que no existe la espontaneidad, salvo un caso que vamos a ver a continuación. Pero no es decir, bueno, che, si vamos a hacer una asamblea, bueno, la hacemos y la llamamos que venga. A ver, no es para nada así, porque ¿qué le importa al legislador? Al legislador acá le importa que tengan posibilidad de conocer que va a haber una asamblea todos los accionistas de la sociedad. Y no se olviden que la mirada del legislador siempre está en que en la asamblea, en la sociedad anónima puede haber muchos accionistas y que ellos estén alejados de la vida de la sociedad. Entonces, por eso se justifica todo este proceso de formalidades y que hay que cumplir, y que si no se cumplen implica posibilidad de impugnar la asamblea, una asamblea nula, ¿no? Ahora vamos a ver hacia el final de clase algunos de estos puntos. ¿Quiénes convocan? En primer lugar, el órgano de administración y representación o el órgano de control si lo hubiere. Luego, los accionistas que tengan por lo menos 20% de acciones de capital integrado, salvo que se estableciera otro porcentaje en el estatuto, pueden requerir del órgano de administración y representación, indicando los temas a tratar, que convoque el órgano a una asamblea en menos de 40 días. Es decir, aquí no está diciendo la ley que los accionistas pueden convocar. Acá dice que los accionistas pueden imponerle al órgano de administración y representación que él convoque. Lo obligan a convocar y debe cumplir, porque si no ya empezamos a cargar la cuenta, digamos, de los temas de responsabilidad de estos, de quienes sean los directores, ¿no? Ahora, si en esta iniciativa no convoca el directorio, a los accionistas que representan por lo menos el 20%, no les da corte, es decir, es una minoría y es la minoría contra el cual están desarrollando hostilidades, digamos, ¿no? En conflicto. Si no convoca, cualquiera de los directores, cualquiera de los miembros de la Comisión Fiscal, el órgano estatal de control o incluso solicitando judicialmente, podrán en definitiva convocar. Es decir, nunca es los accionistas convocan, siempre hay una centralidad. ¿Y por qué es eso? Porque no se olviden lo que dijimos recién. La asamblea es un órgano interno. No puede hacer nada para afuera, no puede convocar. Es un órgano interno, siempre va a necesitar a alguien de los que la ley legitima para que, en definitiva, se estén convocando, sean quienes convocan. Muy bien.
Bueno, ¿qué formalidades tiene la convocatoria? Acá tenemos dos niveles de planteo. Lo que dice la ley y lo que dice el estatuto. Lo primero, autonomía de la voluntad, es lo que dice el estatuto. Es decir, si cuando ustedes les traiga a un cliente un tema, una cuestión de la sociedad, lo primero que van a tener que pedirle ustedes es: quiero ver los estatutos, tráigamelos. Y si el problema tiene que ver con la asamblea, el primer paso a controlar es si fue regularmente convocada, por todas estas necesidades, estas particularidades que hablamos de esa garantía que busca que esté presente siempre respecto de que alcance a todos el legislador. Está el tema formalidades en el artículo 345. No solo habla de estas formalidades, habla también de la oportunidad, y bueno, todo eso que ya comentamos, y en particular, y dice: la convocatoria se publicará, dice el 345, en su momento, por lo menos 3 días en el diario oficial, en otro diario, con una anticipación mínima de 10 días, no mayor de 30. Bueno, esto se ha alivianado como requisitos en los nuevos textos, y además, como les decía, hay que ver lo que establece el propio estatuto, ¿no? Esto que les leí era la tradicional, que quedó en muchas sociedades como tal. Se debe convocar en un parámetro de tiempo que dice, no antes de 30 días previos, ni después de los 10 días previos. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 días antes de la sociedad, perdón, de la asamblea convocada por la sociedad, tiene que estar todo pronto. ¿Y qué quiere decir esto de todo pronto? Quiere decir que tiene que estar, bueno, hechas las publicaciones, puesta la información respecto de lo que se va a tratar en esa asamblea a disposición de los socios en la sede de la sociedad. Y si no estuviere, ahí ya hay una irregularidad formal, y esto da mérito, por ejemplo, a pedir que se suspenda la asamblea o que se convoque debidamente, y va a significar que en caso que siga adelante no habiendo cumplido con estos aspectos, se pueda considerar nula. El 348, en las sociedades anónimas cerradas, dice que en este caso se puede efectuar mediante citación personal fehaciente al accionista. Esto hay que implementarlo, ¿no? Tiene que estar en el estatuto. El accionista tiene que saber que es responsabilidad propia el hecho de tener comunicado un domicilio real, y que si no lo comunica y hay un domicilio X, bueno, será en ese domicilio la convocatoria y él se perderá de saber, ¿no? Pero esta es la particularidad. En algunos casos se hace, lo he visto en los estatutos manejado así, pero muchos hacen lo del tema de la publicación, ¿no? Muchas sociedades todavía se mantienen con esta tradición. La tendencia es hacerlo más por una vía de comunicación personal, ¿no? Bien. Otra cosa que se puede hacer es, en la reglamentación interna de cómo funciona la asamblea, también decir, bueno, supongan que el estatuto habla de las publicaciones para convocar, pero en la reglamentación interna de la sociedad decir que va a ser enviada la convocatoria y el orden del día al email que indique el accionista. ¿Por qué no? Es decir, pero eso ya es tiene que ser una disposición más bien reglamentaria. A ver, tanto el órgano de gobierno como el órgano de administración y representación, o eventualmente el de control, pueden tener una reglamentación interna, que debe ser aprobada, en todo caso, por la asamblea. Y este reglamento interno, ahí es que se le pueden agregar temas de dinámica, de garantías, ¿no? Lo que corresponda. Bueno, este 348, hablando de convocatorias, tuvo también una reforma en la redacción del año 2020, que acabo de comentar. ¿Qué le agrega? Bueno, le agrega algunos temas. Miren, vamos a verlo a medida que lo vamos leyendo y ver el cambio. Dice: tratando de sociedades anónimas cerradas, 348,
La convocatoria de las asambleas podrá efectuarse mediante citación personal fehaciente al accionista, todo esto igual. Y dice, además, acá, en este artículo, para este tipo de sociedades, sociedad anónima cerrada, no será necesaria la convocatoria cuando asistan accionistas que representen el 100% del capital integrado. Entonces, yo cuando hablaba de temas de convocatoria y accionistas que pedían, les dije, vamos a ver, bueno, me refería a este tema. La convocatoria es ineludible, pero si está el 100%, en el momento, y ahora vamos a ver algo más de la Asamblea Unánime, pero en principio, estando el 100%, no era lógico el sistema anterior que no hacía esta referencia a que igual debiera establecerse una resolución de convocatoria, si está el 100%. ¿Para qué es la convocatoria? Para que vengan todos. ¿Qué sentido tiene controlar la regularidad de que haya sido hecha la convocatoria o no, cuando está el 100%? De modo que este es un pequeño ajuste de texto, pero obviamente de sentido común, que fue agregado, como hablábamos, hace casi un año, un poco menos de un año. Y una vez que está el 100%, estamos ante lo que se llama la Asamblea Unánime. ¿Y qué dice la ley respecto de la Asamblea Unánime? Bueno, ya decía que se podrá celebrar sin publicación de la convocatoria, acá en realidad es lo que introduce el 2020 es sin convocatoria, pero me interesa, en realidad, en términos de hoy, lo del segundo inciso del 347, que dice así. En este estamos el 100% y tenemos un orden del día del 100%, dice, cualquier accionista podrá oponerse a la discusión de un asunto no incluido en el orden del día, en cuyo caso las resoluciones que se adopten sobre el mismo serán nulas. A ver, cuando se reúne ese 100%, que no necesita formalmente un acto de convocatoria, igual tiene que haber un orden del día. Es decir, la lista de lo que vamos a tratar son estos 3 puntos. Entonces, por eso es que el 100% dijo sí, hacemos la asamblea. Y están ahí. Si alguien en el medio de hablar de los temas del orden del día dice, no, vamos a agregar también este otro punto porque eso deriva de... Bueno, ahí es donde se aplica esta dimensión de que algún accionista puede decir, no, yo no quiero que se trate este punto. ¿Por qué? Bueno, porque de repente necesita preguntar a los abogados, a su contador, averiguar algo de los temas del mercado. X razón, no importa por qué. Simplemente la ley dice puede oponerse. Puede oponerse. Ahora, si está en el orden del día, podrá no gustarle, votará en contra, pero se toma la resolución correspondiente. Se toma la resolución correspondiente. Recién se acaba de normalizar mi computadora. Buah. Menos mal que tenía un repuesto. Bueno, bien, seguimos entonces con lo establecido en la ley. Bueno, ¿cómo se desarrolla la asamblea? Ahora solo lo voy a enumerar, esto lo vamos a profundizar en el taller. Hay un tema de depósito de acciones, eso ya expliqué. La posibilidad de actuación por mandatario, sea por una carta poder general o por un poder simple, que lo manda por mail, pero solo específico para una asamblea. Esto significa que va a asistir alguien en su representación, ya sea un tercero, yo que sé, manda al abogado, u otro accionista. Bien, en la asamblea tienen que estar los soportes de los otros órganos y el personal de dirección. Eso lo determina el artículo 352. ¿Y por qué? Bueno, porque es necesaria la opinión de quienes están en la gestión de repente, para tomar determinadas decisiones por los accionistas. También los accionistas pueden decir no es necesario que venga, porque no quieren que los escuche, sí. Pero la ley establece que deben estar. ¿Quién va a presidir la asamblea? Al que elijan en la asamblea que se trate. Usualmente, y hasta por omisión, el que preside la asamblea es el presidente del directorio, ¿no? Porque se supone que es un poco el líder de los temas de gestión de la sociedad. Pero también en otras asambleas uno ve que es el patriarca de la familia, que ya no está en el directorio, pero que conduce, por ejemplo, ¿no? Conduce en el sentido de qué se va a hablar, de cómo. Bueno. Bien.
Y luego está el tema quórum, que implica la definición de con cuántos accionistas se puede echar a andar este mecanismo de decisión asambleario. Y la norma distingue según se trate de asamblea ordinaria y extraordinaria. En el 354 hace referencia a la asamblea ordinaria y dice que en primera convocatoria requerirá la presencia de accionistas que representen la mitad más uno de los que tienen derecho de voto. En segunda convocatoria, la asamblea se considera constituida cualquiera sea el número, porque en definitiva dicen, bueno, si no vinieron todos, esto no puede obstar a que en definitiva funcione como corresponde. ¿Mm? Bien, en materia de asamblea extraordinaria está el artículo 345, también hace referencia, perdón, 355, que hace referencia al quórum, y ahí cambia, ¿no? Esta exigencia. Dice, la asamblea extraordinaria se reunirá en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60%, exige más. En segunda convocatoria, el 40%. Y salvo que el contrato exigiera otro tipo de quórum, ¿no? Y si no se logra, hay que convocar una nueva asamblea, y esas con el mismo orden del día, y siendo así, la nueva asamblea con el mismo orden del día, se resuelve con quienes estén. Pero hay que convocar una nueva asamblea. Este es el tema quórum. ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, las decisiones son adoptadas por mayoría absoluta de los votos de los accionistas presentes, salvo que para algunas decisiones la ley establezca otro principio, una mayoría especial, según la gravedad de lo que puede ser una toma de decisiones para la vida de la sociedad. La resolución se va a tomar por la mayoría de capital con derecho a voto, es decir, no es un tema de la mayoría de presentes, sino la mayoría de capital, en estos casos que aquí seleccioné. El caso del artículo 330, que tiene que ver con limitaciones del derecho de preferencia, en el caso de emisión de acciones preferidas, en el caso de alteración de las preferencias de las acciones, cuando se estén aprobando o planteando en el orden del día ventajas o condiciones de rescate y amortización, cuando se trata de participar en un GIE o en otras sociedades, o en alguna otra que me pueda haber faltado. Bueno, esas son las decisiones que tienen por imperio de la ley una mayoría especial como condición de la toma de resoluciones. De todas maneras, no olviden que en el contrato se puede establecer alguna modificación al respecto. El voto en blanco o la abstención significa voto en contra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se están excluyendo del 100% a considerar. Quiere decir que están votando que no. Ejemplo. Supongan ustedes que está funcionando una asamblea en tercera convocatoria, una asamblea extraordinaria en tercera convocatoria con quienes están. Y tienen que llegar a la mayoría de los presentes para tomar una decisión. Vamos a ver algún número fácil que estoy pensando. Bueno, a ver, supongamos que estamos ante, no sé, 7 accionistas. 7 accionistas. 7 accionistas, bueno, la mayoría relevante para la toma de decisión serían 4, ¿no? Normalmente hay 7 que votan. Bien. Si los 3 restantes no es que votaron expresamente en contra, sino que votaron en blanco, o se abstuvieron, no quiere decir que el universo de los votos son los 4 que votaron, y entonces va a decir, fue unánime porque los demás no se pronunciaron. No, señor, estaban ahí. Entonces, si en este escenario de 7 se presenta una decisión, 7 dije, ¿no? Hay 3 que se abstienen, quedan 4. De los 4 que votan, 1 dice que no y 3 que sí. ¿Triunfa o no triunfa esa decisión? No triunfa. ¿Por qué? Porque tanto el que vota que no, como
los que se abstienen votan en contra. Entonces no se llega a 4, son 3 de 7. ¿Comprendido? Y esto es muy importante, es muy importante. Primero que nada porque le da también una responsabilidad al voto en blanco o abstención, es decir, sirve lo mismo que votar en contra. Entonces también hay temas de definiciones. Pero no es la mayoría de los que votan, es la mayoría de los presentes en la asamblea, porque puede haber algunos accionistas que no voten, y ellos sí se tienen en cuenta para el total. Bueno, como les anticipaba, puede haber un reglamento de funcionamiento de la asamblea, y en caso que exista un reglamento, habrá que inscribirlo en el registro y se entrega a los accionistas, es decir, tiene que ser transparente. Y acá viene un tema muy interesante, que es el orden del día. ¿Y por qué es muy interesante? Por esto que dice el 358. Si se toma una decisión sobre materias extrañas, no incluidas en el orden del día, esas decisiones son nulas. ¿Por qué? Porque el legislador busca garantizar el tiempo de decidir, la posibilidad de buscar información, todo esto que venimos explicando. Entonces, si estando determinados presentes piensan incluir sorpresivamente una decisión, no, va a ser nulo. Bueno, salvo casos autorizados por la ley, que sería el tema de responsabilidad del administrador por la competencia urgente en la asamblea extraordinaria, ¿no? O que esté presente todo el capital social y quieran hacerlo. Es lo que acabamos de leer en el caso de la asamblea unánime. Si están todos y quieren incluir algo en el orden del día, se puede considerar. Si no, no. Vieron que incluso, si estando todos presentes, basta que uno diga, este tema no lo quiero tratar hoy, no estoy debidamente informado, no le pregunten, no sé, lo que sea. No, ya es nulo decidir sobre eso. Como les decíamos, la excepción es la decisión sobre responsabilidad y remoción de administradores, directores, síndicos, ¿no? Y la elección de quienes los van a sustituir. Pero esto porque es una lógica, que si hay una crisis en la composición, en la integración del órgano de administración, aquí hay que resolverlo cuanto antes, no puede no tener conductor la sociedad. Se pueden pedir cuartos, se pueden resolver cuartos intermedios en lo que es la organización societaria, ¿no? Del órgano de gobierno. Eso los va a votar la propia asamblea. Pero no puede ser más allá de los 30 días lo de celebrar el cuarto intermedio. Solo podrán participar de esta segunda reunión quienes estuvieran en la primera, porque no es una nueva asamblea, es la misma que continúa otro día, y se confeccionará acta de cada reunión. Sí, Micaela, diga usted. Buenas tardes. Una duda que me quedó. Entonces, solo se puede celebrar lo que esté en el orden del día, salvo que todos los presentes estén de acuerdo en celebrar algo que no se presentó antes, o solo Si lo del es, orden del día. a ver, el principio está bien lo que usted dijo. Solo se puede resolver lo del orden del día. Este es el principio. Pero, si la asamblea es unánime, es decir, están todos, está el 100% del capital, y están todos de acuerdo en decidir algo, o tomar una posición sobre algo, ahí sí. Pero no es solo que estén de acuerdo en la asamblea, es que los que están en la asamblea tienen que ser el 100% de los accionistas. Ah, Si ok, falta, no es de los presentes, es del 100% de los accionistas, ¿no? No de los que están presentes. exactamente, lo que yo comenté, lo que vimos de los unánimes. El principio es solo el orden del día, y que esté claramente puesto. Solo el orden del día. ¿Por qué digo que esté claramente puesto? Porque poner un ítem varios, como para hablar de varios, es un disparate, porque por varios no se puede hablar, no se puede decidir nada. Podrán varios, yo qué sé, hablar de cómo pasaron el cumpleaños de la nena, no sé, digo, a ver, el varios. Pero el varios no puede ser una resolución a tomar, nunca, porque es nula, por más que diga varios. Es decir, varios no es, porque eso es un error muchas veces, y se sigue viendo, yo no sé por qué, a veces, bueno, porque tratarán de agarrar a alguien distraído, pero a veces en convocatorias publicadas aparece ese varios, pero ese varios, ese varios, no sirve para incluir ningún tema, no sirve para incluir ningún tema para resolver, a menos
que esté el 100%, que puede incluir temas, pero eso no es porque diga varios, es porque aunque no diga varios por nada, si está el 100% del capital integrado, el 100% de los accionistas de la sociedad, y quieren hablar de algo, están en la asamblea, por supuesto que ahí pueden, porque se logró qué cosa, que es la razón por la cual se establecen todas estas formalidades, que se entere el 100% del capital integrado. ¿Mm? Bien. El cuarto intermedio es en 30 días. Beatriz, Sí. perdón, pero yo entiendo que si uno de los accionistas, aunque esté el 100%, si uno de los accionistas se niega a tratar otro asunto dentro de esos ya lo varios, dijimos. no se va a poder tratar. Ya lo dijimos, cuando vimos lo de la asamblea unánime. Uno que diga que no, es nulo. Uno que diga no. ¿Están todos de acuerdo? Marcha. Marcha adelante. El cuarto intermedio, puede haber varios en esos 30 días. Yo me acuerdo que una vuelta por una negociación, íbamos como asesores de un accionista en conflicto, que estaba haciendo todas las cosas para que le compraran la parte. Que efectivamente querían, en definitiva, la mayoría comprarle la parte. Pero estaban negociando. Entonces me acuerdo que hubo 6 cuartos intermedios en esa asamblea, en esos 30 días, porque la negociación era muy brava, venía y querían todos concretar, pero ninguno quería regalar espacios a nada, una negociación muy intensa, pero lo interesante es que que hubo en esos 30 días 6 convocatorias. Perdón, 6 convocatorias, no, qué bobas, 6 decisiones de cuarto intermedio. Y sí, el cuarto intermedio puede ser a los 2 días, a los 3 días, puede ser a los 30, no más allá, pero todos los que sean para lograr el objetivo correspondiente de la asamblea durante el tiempo de esos 30 días. Bien, seguimos luego de este tema cuarto intermedio, que es una cuestión operativa, analizando qué es lo que dice la ley sobre el contenido de las actas. Sobre el contenido de las actas, artículo 360, dice que, bueno, tendrán que tener las deliberaciones, fundamento de voto, si así lo solicita el accionista, por supuesto las resoluciones adoptadas, y además deben estar asentadas en el libro correspondiente. Aquí está el plazo de 5 días, que era el anterior. Hoy en día estamos hablando de un plazo de 30 días, con esa reforma de fines del 2020. ¿Qué va a decir un acta? El acta dice Montevideo fecha, y va a decir en cumplimiento de la convocatoria publicada, siendo la hora tal, comienza la asamblea con la presencia de determinados accionistas, 2 puntos, pone nombre, y a veces entre paréntesis el porcentaje de acciones que tiene, nombre, porcentaje, dice, se va a resolver el siguiente orden del día, 2 puntos, se pone el orden del día, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, el número que sea, y más o menos lo estándar que se pone es, luego de deliberaciones respectivas a cada punto, se resuelve lo siguiente. 1, y se pone la resolución del punto 1. 2, la resolución del punto 2. 3, la resolución del punto 3. Si respecto de algunas de las votaciones de cada punto, un accionista pidió que se recoja en el acta la fundamentación de su voto, bueno, ahí debe tomar nota de eso los que están implementando la asamblea, que suele ser, como les decía, el presidente de la asamblea, y siempre viene alguien del staff de la sociedad a contribuir con estas partes formales, sea el gerente, sea la secretaria del directorio, ¿no? que implementa este tipo de cosas, el escribano de la empresa, para no sé, lo que sea. Y bueno, luego de las deliberaciones respectivas se decide lo siguiente. Primero, tal cosa, aprobar el balance. Y abajo se pone, bueno, el balance fue aprobado por mayoría, con la excepción de fulano de tal, quien requirió expresamente su mención. Lo que sea que suceda.
¿verdad? Porque bueno, porque es el momento en el cual muchas veces hay que dejar constancia para lo que puede considerarse no tener responsabilidades por haber actuado en contra y haber prevenido algo, lo que sea de la situación personal. Bueno, eso se pone en el acta si se requiere. En las actas tradicionales de las asambleas físicas simultáneas en un lugar, en la sede de la sociedad o en otro de la zona, ahí se elige a los accionistas que van a firmar, y bueno, cuando esté labrada el acta, vienen y firman. Obviamente controlando que sea específicamente lo que sucedió. Vimos que esto se cambia en torno a esta posibilidad de la actuación por videoconferencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, no hay. Seguimos adelante. Había un tema, sí, un tema que me acuerdo que lo pasé por alto, lo salteé y ahora me acordé que no lo comenté, y ustedes no me preguntaron nada, así que imagino que lo entienden, pero igual lo comento ahora rebobinando lo que me quedó. ¿Por qué esto de la segunda convocatoria? ¿Por qué primera y segunda convocatoria? Bueno, a ver, esto es tradicional, ¿verdad? Muchos dicen, ¿para qué tenerlos? Mejor decir, se reúne a tal hora con quienes estén, porque llegar tienen que llegar. Bueno, no, la idea es, primero, poner un parámetro de exigencia para que si están todos y alguno falta, se decida igual. La segunda convocatoria, bueno, vieron que reduce la exigencia de quórum, ¿no? Es decir, los temas de convocatorias y primera y segunda están relacionados con el tema quórum, ¿no? El tema quórum para funcionamiento. Y bueno, y la segunda es, ok, advertimos en general que si no venían todos, porque es un tema importante, bueno, lo vamos a hacer en segunda convocatoria con quien sea. En fin, la segunda convocatoria será con 1 hora de diferencia respecto de la primera. Muchos van directo a la segunda convocatoria, pero ojo, porque si la mayoría estuvo presente en hora, le tomaron la resolución, tomaron la votación, bueno, sin que el tranquilo que venía más tarde estuviera, ¿no?, presente. Y lo que se puede hacer es convocar en la misma publicación para la primera y la segunda convocatoria. Se convoca, ustedes pueden ver, se convoca diciendo, bueno, XX Sociedad Anónima, Asamblea Ordinaria, día 20 de octubre, 14 horas, sede de la sociedad, o el lugar que sea. Entonces dice, orden del día, y están los puntos que sea. Y abajo se pone, primera convocatoria 17 horas, segunda convocatoria 18 horas. Con esto alcanza el contenido correspondiente, que será lo mismo que eventualmente, si así está establecido en la interna de la sociedad, será también enviado por mail o como sea el tema. Bueno, esto, reitero, profundizaremos la dinámica en la parte práctica. Vamos a pasar ahora a otro tema, también muy interesante, que nos va a llevar estos minutos, y es la impugnación de resoluciones de asambleas. Es decir, una posibilidad de accionamiento que establece el legislador para cuestionar la validez, para cuestionar la posibilidad de sostener la aplicación de determinadas resoluciones o el cuestionamiento de la existencia de la propia asamblea como tal. La impugnación de resoluciones se define como una acción nominada que reglamenta la ley de sociedades comerciales.
No sé si se me cortó a mí sola, yo me quedé sin clase, iba escuchando, pero se A mí, cortó, ¿no? a mí Yo también se, me quedé, se me desconectó. se fue y volvió. Ah, está, está, Este, está. Yo pensé que era a ver, todo, dije tengo problema de conexión, pero sí, pero no se fue del todo porque sigue cohosteada la doctora. Quiere decir que hubo como un apagón rápido, por decirlo así, pero no se interrumpió porque siguen las facultades establecidas. Bueno, esperen que vuelvo a poner lo del chat, a poner lo de participantes. Qué cosa hoy, ¿eh? ¿Cómo estamos con la Tecno Today? En fin. Y eso que no toqué nada yo, porque a veces toco cosas y hago líos, pero no era el caso. Voy a volver a hacer el share. Ahí está. Bueno, quedé muteada. Bueno, volvemos. Ok. Decía, repito esto porque la última parte seguro no quedó. Lo de la acción nominada quedó, ¿verdad? Pero estábamos hablando del ejercicio sin perjuicio de la acción ordinaria de nulidad por violaciones a la ley. Caso típico de no cumplir las formalidades para la convocatoria. Sin perjuicio que se pueda impugnar, se puede perfectamente, y de hecho se recurre a este accionamiento, cuestionar la validez de la asamblea como tal, es decir, pedir la nulidad por incumplimiento de la ley. ¿Mm? Bien. Veamos ahora específicamente la impugnación de resoluciones de las asambleas. Presupuestos, es decir, ¿cuándo puede tener lugar la impugnación? Artículo 365. Cuando se trata de resoluciones contra la ley, el contrato social o los reglamentos, por un lado. Es decir, violaciones de la ley en materia de resoluciones, no solo pueden ser objeto de impugnación, sino también de la acción de nulidad. Pero vamos a ver la dinámica, que es distinta. Esta es mucho más concreta, la de la acción de impugnación. Además, también pueden ser objeto de impugnación las resoluciones que sean lesivas del interés social o de los derechos de los accionistas como tales. Y aquí aparece de nuevo este concepto tan interesante, introducido por la ley 16.060, que es el interés social. Es decir, es identificar en el sujeto de derecho, sociedad comercial, un interés distinto a los individuales de los accionistas. Que esto ya es un punto de debate, es decir, un punto de discusión, una impugnación porque fue contrario al interés social. Puede ser que la mayoría de socios hagan algo contra el interés social. Bueno, sí, pero si decide la mayoría, que son los que mandan en la sociedad, ¿cuán complejo puede ser identificar un interés social? A ver, puede haber casos muy claros. Puede haber casos en los cuales hay una opción sobre tomar una posición votando que implique disminuir posibilidades comerciales de la sociedad sin un fundamento claro. Bueno, ahí puede haber más fácil, ¿no? Esta identificación de lesivo del interés social. Pero si no, puede haber también conceptualmente un debate. Bueno, de hecho, el concepto de interés social tiene dos grandes aproximaciones. Una, los que dicen que responde a los accionistas, y otro, los que dicen que es un tema institucional desprendido necesariamente de los contractuales, de los accionistas, ¿no? Accionistas versus lo que surge del contrato. Pero bueno, esto es muy interesante para fundamentar algún tipo de impugnación. Eso es muy interesante. Acá los temas que se debaten son, por ejemplo, el cuestionamiento de una decisión comercial
que pasa por una decisión de la asamblea, porque así lo presentaron los directores, porque entendían que era algo muy comprometedor para su responsabilidad si tomaban sin respaldo de la asamblea una decisión así. Es una decisión comercial. La decisión comercial se toma por un lado o por otro lado. Luego, si lo hace muy mal ese administrador, ese director, lo van a remover, no lo vuelven a elegir. Pero en principio es una decisión, opción comercial. ¿Eso justifica una impugnación en este concepto de interés social? Porque el comercio sale, ¿no? En fin, o la justifica previamente, ¿no? Porque si el problema en realidad va a ser un resultado, eso ya no es una resolución de la asamblea, es analizar los resultados en la asamblea ordinaria. De modo que por ahí es que están las objeciones y reflexiones respecto de este tema del escenario de la impugnación. Esto es muy interesante, el plazo. Hay 90 días a contar de la fecha de la asamblea en que se haya adoptado la resolución o de la última publicación si la ley impusiera su publicidad. Bueno, esta es una de las razones por la contraria, por las cuales se puede pensar en recurrir a una acción de nulidad de asamblea. ¿Por qué? Y bueno, porque si se enteran tarde que tuvo lugar la asamblea, porque no estaban pendientes de la convocatoria, y además, ¿cómo es? Y bueno, y el tema que se trate, la posibilidad de cuestionar, tiene que ver con un incumplimiento, una violación a la ley, bueno, ahí sí, solo le queda el camino de la acción de nulidad. Pero para este proceso, que es extraordinario y que es muy dinámico, lo que hay que hacer es cumplir con este plazo de 90 días, ya sea fecha de la asamblea, ya sea la fecha de la publicación que fuere en su caso. Por ejemplo, cuando hablábamos del derecho de preferencia, que cuando se decide hay que publicarlo. Entonces ahí el plazo de 90 días se cuenta a partir de la publicación que manda hacer la ley. Por decir un ejemplo de algo que vimos más o menos recientemente. 367. El 367 de nuevo nos pone en un escenario de alternativas muy vastas para llevar adelante mecanismos. Aquí el punto es quién puede impugnar las decisiones. En primer lugar, cualquiera de los directores. ¿Por qué? Bueno, porque a ellos les toca cumplir la decisión. Entonces, si alguno de ellos pueda entender que la decisión no es legal, ya sea por ser lesiva del interés social o sobre todo, además, por algo más palmario que puede ser la violación de la ley, del contrato o del reglamento, si él cumple, porque no se olviden que leímos que la ley decía el órgano de administración deberá cumplir lo que resuelva la asamblea, y si él toma esas decisiones, bueno, va a tener responsabilidad en lo que pueda cuestionarse respecto de su hacer. Entonces, el director, por lógica, está involucrado, por quedarse, por estar, está involucrado directamente y le corresponde tener esta opción de impugnar las decisiones. Cualquiera de los directores, el administrador, el síndico o los integrantes de la comisión fiscal. Es decir, así como hay un control del órgano de gobierno al órgano de administración y representación, al órgano de control si lo hubiere, en definitiva, esto lo que consagra es como norma espejo respecto solamente de ciertas decisiones, de las resoluciones de la asamblea, hay también un control de legalidad. Hay un control de legalidad, no de oportunidad, porque de oportunidad y las decisiones, la toma de decisiones fundamentales es solamente del órgano de gobierno, pero sí hay un cierto control de cómo se están realizando las cosas por parte del órgano de gobierno. ¿Por qué digo yo de legalidad? Por lo mismo que mencioné antes. Si se trata de la toma de decisión de un tema comercial, si se trata de decidir una fusión, ¿no? Un tema así, no por el contenido material de la resolución,
va a tener fundamento alguno una impugnación que planteen los demás, los componentes, los soportes de los demás órganos de la sociedad. Eso no es lógico, sería tiempo perdido. Pero sí cuando hay una serie de decisiones de implementación que resultan cuestionables por los demás órganos. También puede requerir una impugnación, también puede solicitar, puede presentar, mejor dicho, la acción de impugnación, el órgano estatal de control. El órgano estatal de control, claro, al órgano estatal de control, si es una sociedad anónima abierta, va a estar presente. Ahora, si es una sociedad anónima cerrada, ¿cómo se va a enterar el órgano estatal de control de las resoluciones? Porque hubo algún tipo de denuncia, porque le llega, por la razón que sea, esa información, porque, por ejemplo, hubo accionistas que requirieron que el órgano estatal de control estuviera presente igual, a pesar de ser una sociedad cerrada en esa asamblea. Eso también puede pasar. No, son un poco reticentes, en mi modo de ver, de la Auditoría Interna de la Nación, esto de mandar un abogado y un contador a determinadas asambleas de sociedades cerradas. Pero bueno, eventualmente, si el accionista que lo solicita entiende que es algo grave y lo fundamenta bien, bueno, y paga la tasa correspondiente, ¿no? Los proventos, bueno, tendrá que ir y ahí es que toman contacto con la situación y eventualmente pueden llegar ellos mismos a solicitar una acción de impugnación. Personalmente no lo vi nunca. Bueno, ¿quién es más? Y acá estamos en las categorías de accionistas que pueden pedir la impugnación y probablemente esto les llegue alguna vez una situación para evaluar si seguir adelante con un tema de impugnación de asamblea por lo que le diga un accionista. Entonces, van a tener legitimación de ejercicio en el caso de impugnación los accionistas que no hayan votado favorablemente, o que hayan votado en blanco, o que se hayan abstenido, o que sean ausentes. Vieron que esto está en consonancia con lo que anteriormente se analizó respecto del valor que tiene la ausencia, perdón, el valor que tiene la abstención o no votar, que significa en contra. Bueno, acá están en el mismo nivel. Los que no votaron a favor, los en blanco, todos ellos pueden impugnar. Y además también, incluso los accionistas que votaron favorablemente, pero por vicios, en su pronunciamiento pueden ser encontrados vicios de la voluntad o la norma violada fuera de orden público y no sabían que no había chance de cambiarlo. Es decir, situaciones de pronunciamiento anulable, ¿no? Esos mismos pueden también presentar una acción de impugnación de las resoluciones que sea de la Asamblea. La ley, en esta parte del texto, cuando hace referencia a impugnación, es bastante procesalista, digamos, ¿no? Habla de distintos pasos de la decisión que se toma, y, por ejemplo, aquí en el 368 hace referencia a la posibilidad de que haya una suspensión preventiva de la resolución impugnada, porque siempre llevan tiempo, los accionamientos no van a ser particularmente más rápidos, no tendrían por qué ser en un escenario así, y entonces, para que el transcurso del tiempo y la ejecución que se haga de la decisión no redunde en perjuicios que no puedan ser revertidos, es que el 368 contempla esta posibilidad. Una posibilidad que es de suspender preventivamente la resolución impugnada, que puede venir de la iniciativa del juez, porque es potestad del juez, de oficio, o a pedido de parte. El juez puede concederlo a pedido de parte. Pero acá viene lo clave, que es lo que hay que probar y aclarar para obtener la suspensión. Si existieran motivos graves y no mediara perjuicio para terceros. Es decir, interrumpir lo cuestionado si se trata de un tema grave, es decir, que grave quiere decir que bueno, que puede perjudicar,
a la sociedad, usualmente temas de responsabilidad, como sea, no solo si existieran motivos graves, también que no mediara perjuicio para terceros. ¿Mm? Es decir, que no haya un tercero que por temas de tiempo, plazos, esto es muy casuístico, pero que la suspensión lo vaya a perjudicar de algo que todavía no fue decidido. Siempre el tema está en la preocupación de la seguridad para el mercado, la transparencia y la protección, como corresponde al derecho del tercero de buena fe. ¿Mm? Si solicita el impugnante la suspensión preventiva, debe prestar garantía. Aquí estamos ante la exigencia de una cautela. Se dice prestar garantía, pero implica una garantía de qué? De que si ocasiona daños y perjuicios la suspensión preventiva, en definitiva, va a cubrir y no le hacen lugar al reclamo de impugnación, entonces va a haber un daño que corresponde a principios generales que lo cubra el que lo generó. Entonces, bueno, ahí sí va a irse contra la garantía prestada. Bueno, en este caso, la suspensión preventiva es un incidente independiente del juicio de impugnación, se tramita aparte. Y la resolución puede ser apelable con efecto devolutivo. El juez, como ahí ponemos, puede decidir, depende de la gravedad que se trate, incluso sin oír a la sociedad. Por el principio siempre es el traslado a la otra parte, ¿verdad? Bueno, en este caso, acá obviamente hay una cantidad de decisiones muy propias del juez, ¿no? La potestad de suspender, incluso la potestad de decidir no trasladar, ¿no? Por lo que puede ser de urgencia o de peligro, ¿no? Que se trate. Bueno, volvemos al juicio, más allá de este incidente. Cuando hay una pluralidad de acciones presentadas, la ley impone que sean acumuladas y que se designe un procurador común. Esto es economía procesal puramente. La demanda puede ser presentada por la mayoría o por todos los directores, y en este caso el juez designa un representante para la sociedad al efecto, porque si quienes representan la sociedad están actuando contra una decisión del órgano de gobierno, y el órgano de gobierno dijimos que es interno, que no puede, es como mudo, ¿no? Es decir, que no puede salir de lo que es su funcionamiento, bueno, entonces el juez designa un representante para que, en definitiva, actúe en interés de la defensa, digamos, de sostener la decisión tomada por la Asamblea. Se va a dar traslado de la demanda a la sociedad, sin lugar a duda, se va a publicar por edictos durante 3 días, convocando a coadyuvar con impugnantes. Es decir, cuando hay una impugnación ya, y hay un escenario de cuestionamiento, y puede haber otros que cuestionen lo mismo, o para prever que no se disemine del punto de vista procesal las distintas iniciativas, se establece aquí una convocatoria por publicación para que comparezcan todos en el mismo proceso. Como les decía, esto es muy procesal. Esto en definitiva responde a los principios modernos de derecho procesal y a los que ya están en el CGP. Pero están incluidos en la ley de sociedades. Es decir, es ese capítulo de derecho procesal societario, ¿no? Que es muy interesante también como lectura horizontal de la ley 16.060. Bien, vamos ahora a lo que establece la legislación respecto de la sentencia y sus efectos. Como siempre que estamos hablando de corporaciones, cuando se toma una decisión, en este caso una decisión judicial, obliga como en la generalidad, ¿no? Obliga en este caso a todos los accionistas, aun cuando no hayan comparecido en juicio. Bueno, es lógico, porque si hay una decisión que tiene un efecto o que parte de un problema fundamental, y que tiene un efecto en la vida de la sociedad, si hay un cuestionamiento y redunda en cualquiera de las opciones posibles, es decir, ya sea en darle la razón al impugnante o sostener que no fue correcto, esa decisión obliga a todos. Es decir, no puede quedar que para unos la resolución funcione y para otros no. Ahora,
el efecto de la sentencia que aparece de la impugnación mejor dicho, el efecto no. El contenido de la sentencia cuyo efecto estamos analizando no es sustancial, no es correctivo como tal. Se limita a dejar sin efecto la resolución impugnada. Se limita a decir, bien impugnado, no se cumple con la ley, o mal impugnado, está bien la resolución. ¿No? Es decir, dicho de forma un poco caricaturesca, pero de eso se trata. No va a decir, en lugar de esto debió ser tal cosa, ¿no? Porque lo que se cuestiona es lo que se hizo. No se está procurando en la acción de impugnación llegar a un resultado de decisión. Así que, en definitiva, esto es un marcha atrás, vuelva a convocar la asamblea, hágalo bien, y ya sea en la parte formal, ya sea, no sé, aquel accionista con intereses contrarios a la sociedad que participó igual, bueno, ahí hay un resultado que puede surgir, no una nueva asamblea, pero bueno, de eso se trata. No hay un pronunciamiento correctivo, sino que se limita a dejar sin efecto la resolución. No afecta, y la idea es que no afecte derechos adquiridos por terceros. Vimos que esa preocupación está desde el momento del incidente, también, de suspensión, de modo que no puede afectarse a los derechos adquiridos por terceros, y siempre, aun cuando se realice esta impugnación, queda a salvo la acción ordinaria de nulidad. Acción ordinaria de nulidad que tiene un plazo mayor para la presentación, y bueno, que en definitiva es una alternativa más. Manda el artículo 371 que se inscriba en el Registro Nacional de Comercio esta sentencia, y acá viene otra cosa muy interesante. ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho del voto y dijimos que no es verdad que cualquiera vota lo que quiera en la asamblea y no le pasa nada? Ahí vimos que estaba la hipótesis del abuso del voto y que está la hipótesis de quien vota teniendo intereses contrarios a la sociedad. Bueno, acá tenemos otro tema. El artículo 372, cuando votó un accionista favorablemente en cuanto a una resolución que violó la ley, el contrato, los reglamentos, o fue lesiva para los intereses para el interés social o para el interés de los accionistas, y decide el juez que está bien hecha la impugnación, puede haber, paso a probar, pero está la obligación presente de la responsabilidad solidaria de los accionistas que votaron favorablemente. Es decir, si hay algo para reclamar, bueno, se irá contra los accionistas votantes. Acá hay algo importante para dejar esto claro, ¿no? Y es que en la asamblea se pida el voto nominal, se suele decir, alguien propone que haya voto nominal, es decir, que diga quién vota cada cosa, dejar bien en claro en el acta quién votó para no, quién votó para sí. Por eso acá es muy importante cuando va con el abogado, por eso iba a decir es importante la presencia del abogado, el accionista no tiene por qué manejar esto, para salvar cualquier reclamo y para que no le pueda alcanzar ningún tipo de responsabilidad, una persona que está en contra de una decisión, que pida, quiero dejar constancia que mi voto fue contrario por entender que lo que sea. Es decir, en este punto del artículo 372 es que se entiende la importancia de dejar constancia, de pedir, de solicitar que en el acta quede constancia de quién votó en contra. Ahí vemos de manera práctica y patrimonialmente muy importante el hecho de hacer eso. Bueno, a todo esto, impugnación mediante comentarios, se puede revocar el acuerdo impugnado. Puede la sociedad dejar sin efecto el acuerdo impugnado, lo que deja consecuentemente sin efecto la acción iniciada. Pero lo que sí subsiste es la responsabilidad por haber tomado esa decisión para el caso que esto hubiera generado algún tipo de daños. Bueno, y finalmente, el artículo 374, también en el caso general de la presentación de la acción de impugnación, el juez tiene esta facultad
la voy a leer en los términos bien textuales, la facultad dice así, el juez podrá solicitar a los impugnantes la presentación de garantía para eventualmente resarcir los daños que la promoción de la acción desestimada cause a la sociedad. ¿no? Quiere decir que, nuevamente, ¿cuál es la idea de esto tan cautela por acá, cautela? Acá la idea es que no haya una rencilla entre accionistas, minoría versus minoría, uno contra todos, y que lo que hagan es palo en la rueda, ¿no? Me refiero, que no se les ocurra cuestionar la ejecución de las resoluciones si no hay realmente una mirada relevante, ¿no? Respecto del incumplimiento, para que no se vuelva el mecanismo de impugnación una especie de escenario de lucha. De luchas para ganar tiempo, para molestar, para cosas que no son realmente fundadas, ¿no? Estando fundados, bueno, de eso se trata. Por ahí va el tema. Muy bien. Con esto entonces termino los conceptos que quería plantear. Y bueno, escucho alguna pregunta. Igual estamos bastante en hora, ¿no? Sí, casi 40. Esto, como ven ustedes, miren, esta parte de asamblea es lectura. Es lectura. Vamos a ensayar la dinámica, como decíamos, pero acá es ir con la ley, el día de la asamblea, tener leído bien qué puede pasar, eventualmente si hay un reglamento interno de la asamblea, hay que pedirlo, el accionista tiene derecho a pedirlo y la obligación de que se lo den, ¿no? De modo que no tiene mayor, hay que entender el porqué de las cosas, pero no tiene mayor problema, a mi modo de ver. El juego de la impugnación tiene ese tema procesal de estrategia, pero es la estrategia de lo que surge muy organizadamente del texto de la ley. De modo que tampoco hay que integrar mucho con cosas más que las formales habituales. A ver, ¿qué preguntas? ¿Nadie pregunta nada? No, Lucía me estuvo preguntando sobre algo, ¿sí? Se trata en el orden del día, ¿sí? Si tiene que seguir el orden establecido. No necesariamente le planteé, salvo que sí tratar los temas que se van a tratar, que están establecidos, pero no es necesario seguir ese orden. No, pero lo que he visto, y me parece que corresponde así, es que si no se va a seguir el orden del día, se vote que no se va a seguir, se consienta en no seguirlo. Hay mucha estrategia en el orden del día también. Entonces, el dar vuelta al orden del día no es inocente. Puede querer significar que primero se va a enterar de algo y después toma decisión de otra cosa. Está muy bien el planteo de la doctora, bueno, no, aprovechando la pregunta. Hay que saber leer la estrategia del orden del día. El orden del día es estrategia de los directores. Los directores quieren que primero se resuelva una cosa para dejar eso pronto, entonces lo otro, no sé qué. Bueno, hay que ver si esa estrategia implica de repente dejar a oscuras para decidir un tema y para que el otro salga de determinada manera. No sé, pero lo que sí, por eso lo que suele hacerse es aprobemos la modificación del orden del día y se vota. Eso, yo no sé, algunos de ustedes tal vez van a asambleas de otras cosas que nada que ver con sociedades, pero hay mucho de dinámica de asamblea en general, porque toda asamblea responde a los mismos principios. Garantizar el acceso a la información, a la igualdad para decidir, que todo tiene que votarlo la asamblea cuando se trata de cambiar la forma organizada, si se puede, según la ley. No es muy distinta a una asamblea de accionistas, no debería ser, a lo que es una asamblea de otra corporación, de una asociación que tiene una dinámica. Claro, lo que pasa es que a veces en las sociedades comerciales estamos ante empresas familiares, ¿no? Entonces, en una empresa familiar, naturalmente se descontractura un poco
lo que es la formalidad del diálogo, y eso puede muchas veces ser malo para algún socio, ¿no? Para algún accionista. El hecho de tener un uso en las reuniones de la asamblea que no es estrictamente cumplir con la formalidad de respetar todo este tipo de principios. Bueno, ahí uno, ahí aprende la gente cuando tiene un problema, ¿no? Antes, a veces es hasta difícil decirlo, porque dicen, no, si estoy con mi familia, ¿por qué voy a tener que hacer eso? Bueno, está bien. Es lógico también, ¿no? Desde el punto de vista de trato. Pero bueno, después viene otro problema, ¿no? En fin, por ahí vienen los temas de lógica. Bueno, entonces dejamos por acá, si no hay más preguntas. Para la próxima, administración y representación, el concepto, y con unos nos veremos mañana, y con todos los demás nos veremos el viernes. En esta semana medio corta que fue, en definitiva. Una cosa ahora me acuerdo que puede interesar, mañana jueves, bueno, igual lo comento en el taller, mañana jueves hay una actividad, antes del partido de Uruguay, aclaro, a las 18 hay una conferencia sobre sociedades BIC, esta nueva ley de este año que permite, bueno, que permite entrar a la sociedad nacional, sociedades comerciales nacionales que quieran, a ese movimiento internacional que habla de beneficios e interés colectivo. BIC quiere decir beneficio e interés colectivo. Lo organiza la Universidad CLAE, una cátedra de la parte de la educación de cultura, que es la de responsabilidad social. A mí me toca hablar muy puntualmente, pero lo más interesante seguramente sea escuchar a las otras dos abogadas hablar del movimiento de las sociedades BIC, porque ellas han sido las impulsoras hace tiempo en el Uruguay de todo el tema. Yo solamente voy a hacer un planteo duro, digamos, de derecho societario, pero creo que puede ser muy interesante. Es a las 18, lo pueden ver en el... ¿Querés, Beatriz, perdóname, capaz si le pones en el chat No, lo voy a poner en la plataforma, porque ahora tengo que buscar el link para poner en el chat. Y no me acordé ahora, porque en realidad va a ser una actividad relativamente extensa, pero es interesante escuchar. Son la doctora Hughes y otra doctora, en este momento me olvidé el nombre, que es interesante porque están en la iniciativa desde el periodo pasado de llegar al tema, y vale la pena. Es la cátedra de responsabilidad empresarial social, de la responsabilidad social empresarial, que organiza esto, porque tiene que ver con estos temas, ¿no? De economía humana y toda esta cuestión, por eso viene por ahí también. Bueno, entonces sí, ahora saludos, voy a dejarles la información, y nos estamos viendo próximamente. Chao, doctora, un gusto verla. Espero que mis máquinas funcionen en la próxima. Hasta luego, chao, gran cosa. Fue un infierno tecnológico. End meeting.